Hay varios tipos, ¿no? Vamos a mencionar los más importantes. Este tipo que está subrayado ahí, esclerosis nodular, es el tipo más común de enfermedad de Hodgkin. Representa alrededor del 60 al 80% de los casos de esclerosis nodular. O sea, como ven acá, se presenta principalmente en jóvenes, hombres y mujeres, y suele originarse en los ganglios linfáticos del cuello o el tórax. O sea, una exploración física puede detectarlos en el cuello, o una placa de tórax podría ayudarnos a detectarlo, ¿no? Si es que hay desviación del mediastino. Bajo un microscopio, los ganglios linfáticos contienen bandas fibrosas, ¿no?, que entrecruzan el ganglio y rodean los ganglios anormales del tejido linfático. Por eso se llama esclerosis, por las bandas fibrosas. Es tipo esclerosis nodular, el más común. Otro tipo, celularidad mixta. Es el segundo tipo más común, ¿no? Linfoma de Hodgkin con celularidad mixta. Y principalmente afecta a adultos de edad avanzada. El más común afecta a jóvenes. El segundo en común, que es celularidad mixta, afecta más a ancianos. Este puede originarse en cualquier ganglio linfático, pero tiene más frecuencia en la mitad superior del cuerpo. A través del microscopio hay muchas clases diferentes de células, ¿no?, en la muestra de biopsia, incluyendo células de Reed-Steinberg y células normales del sistema inmunitario. Por eso celularidad mixta. Este es otro tipo con predominio linfocitario. Representa solo el 5%, ¿no? Por lo general dices en la mitad superior del cuerpo y en pocas ocasiones en muchos ganglios. Se suele parecer a la enfermedad de Hodgkin con célula mixta, excepto que la mayoría de las células son linfocitos. Es un grupo muy pequeño, ¿no? Y tenemos este otro tipo que hay que recordarlo, con depresión linfocitaria. Es la forma menos común de todas, menos del 1%. ¿Y por qué hay que recordarlo? Porque esta enfermedad es muy probable que sea avanzada al momento de detectarla. O sea, es la peor, no la más fea. Es la más escasa, pero es la más fea. Afectando los ganglios linfáticos del abdomen, el vaso, el hígado y la médula ósea también afecta. Cuando se observa el microscopio se encuentran pocos linfocitos normales u otras células del sistema inmunitario y muchas células de Reed-Steinberg. Depleción linfocitaria. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Hodgkin es cierta? A. ¿El prurito forma parte de los síntomas B? El prurito. No. Síntomas B: fiebre, sudoración y baja de peso. B. Un paciente con afectación pulmonar sin ganglios mediastínicos o biliares es estadio 3. Pulmonar, a un solo lado del diafragma, ¿no? ¿Qué estadio es? Ajá. C. La forma histológica más frecuente en nuestro medio es la celularidad mixta. ¿Cuál dijimos que era? Esclerosis nodular, ¿no? D. La médula ósea está infiltrada en el momento del diagnóstico en la mayoría de pacientes. No. Esto es en los casos más severos. E. La variedad de plexión linfocítica es la de peor pronóstico. Sí, ¿no? La variedad de plexión linfocítica es la de peor pronóstico. Varón de 45 años, consulta por abultamiento en la parte lateral izquierda del cuello de varios días. Por lo demás se encuentra bien y hace vida normal. La exploración muestra como única normalidad una tumoración de 2 por 2 centímetros, pequeño, consistencia firme en la región lateral izquierda del cuello. Los recuentos globulares son normales. Mantux 8 milímetros a las 72 horas. El Mantux es la prueba de la tuberculina, pues, ¿no? Que puede darte también positivos en caso de linfoma Hodgkin. La radiografía de tórax muestra la desaparición de la línea paratraqueal izquierda. Si desaparece la línea paratraqueal, algo está infiltrando esa zona, ¿no? Ganglios probablemente mediastínicos. Dice campos pulmonares normales. ¿Qué tipo de exploración cree usted que es la más adecuada para establecer el diagnóstico? Si tenemos un ganglio grande, ¿qué hacemos? Lo biopsiamos, lo sacamos. Entonces, o la masa o lo que haya, ¿no? Biopsia de la masa si está a la vista.
Bueno, vamos a ver un poco de gamapatías monoclonales. Esta tabla nos da la incidencia relativa de las diferentes gamapatías monoclonales. Gamapatía monoclonal significa que existen gran cantidad de inmunoglobulinas, o sea, de anticuerpos, ¿no? Pero formados monoclonalmente, o sea que todas ellas derivan de un único precursor que ha dado origen a varias hijas que son de una sola estirpe, ¿no? La incidencia relativa, la más frecuente es esta de acá, gamapatía monoclonal de significado incierto, así se llama. O sea, no se sabe, en realidad así como es de significado incierto, no se sabe qué hacer con esta, si tratar o no. No es un mieloma, pero a una persona le pueden encontrar gamapatía. ¿Cómo se caracteriza esta primera, que es la más frecuente? Si le hacen un corrido electroforético, ven que hay una gamapatía monoclonal, pero no tiene ningún síntoma el paciente, ¿no? Ni anemia, ni alteraciones renales, ni de calcio, ni de nada. Entonces no se sabe qué hacer, si tratar o no. Le sigue en frecuencia el mieloma múltiple, ¿no? Muchos han escuchado hablar, vamos a ver un poco también ahora. De ahí la amiloidosis primaria, ¿no? Luego también las gamapatías monoclonales pueden ser por enfermedades linfoproliferativas, un plasmocitoma solitario que se ubica en un solo lugar y a partir de ahí va liberando gamapatías inmunoglobulinas. Mucho menos frecuente la macroglobulinemia de Waldenström, también es un tipo de gamapatía monoclonal, ¿no? A esto se refiere gamapatía monoclonal. Si ustedes hacen una electroforesis de las proteínas que están en la sangre, o sea, una electroforesis, ¿no? Hacen que se separen las proteínas de acuerdo a sus cargas eléctricas, van a ver que se dibuja más o menos esto, ¿no? Siendo este primer pico la albúmina, generalmente, que es la proteína más abundante, y por acá van a estar otro tipo de proteínas y las inmunoglobulinas en esta zona, ¿no? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, todas las inmunoglobulinas. En este primer caso, como ustedes ven, hay diferentes células linfocíticas B que están secretando diferentes tipos de inmunoglobulina. Puede ser la A, la inmunoglobulina G, ¿no? La inmunoglobulina M, etcétera. Y esto hace que este segundo pico, ¿no? diferente al de la albúmina, sea ancho. Esto se llama gamapatía policlonal, ¿no? Y esto de acá es frecuente en infecciones, por ejemplo. En infecciones, como se secretan varios tipos de anticuerpos, puede aparecer esto. Pero una gamapatía monoclonal es esto de acá. O sea, aparece un solo tipo de inmunoglobulina producida por un solo tipo de estirpe de linfocitos B o células plasmáticas que liberan un solo tipo de inmunoglobulina, ¿no? Y aparece un pico, es el famoso pico M, ¿no? Eso es una gamapatía monoclonal. Hay criterios para diagnosticar gamapatía monoclonal, ¿no? Se hace con la suma de un criterio mayor y un criterio menor como mínimo. ¿Cuáles son los mayores? Plasmocitosis medular mayor a 30%, o sea, si hacen una espiral de médula ósea encuentran plasmocitos. Recuerden que los plasmocitos son células plasmáticas derivados de los linfocitos B que se especializan en producir inmunoglobulinas o anticuerpos. También puede haber plasmocitoma en una biopsia, por ejemplo, pacientes que tienen una masa en cualquier parte del cuerpo, le hacen una biopsia y salen plasmocitos ahí, eso es un criterio mayor también, ¿no? O también un criterio mayor es el componente M. El componente M es lo que veíamos en el gráfico anterior, ¿no? de la electroforesis. Sérico dice, puede ser inmunoglobulina G más de 3.5 o inmunoglobulina A más de 2 gramos. O también este componente M, esta electroforesis, puede ser en orina, donde se detectan las proteínas de Benz-Johnson, que pueden ser más de 1 gramo en 24 horas, ¿no? Y esas proteínas de Benz-Johnson, o esta proteína de Benz-Johnson, hace que estas proteínas precipiten en los túbulos de los riñones, causando insuficiencia renal por taponamiento renal, ¿no? Eso se conoce como un riñón de mieloma. O sea, las proteínas de Benz-Johnson conllevan un riñón de mieloma. Y los criterios menores son estos, ¿no? Cuando encuentras plasmocitosis en la médula ósea entre 10 y 30%, o sea, no llega al 30%. El componente M de esto de acá, este otro pico es el componente M. El componente M está presente, pero es menor que estos valores,
o la inmunoglobulina G pueden estar normales o reducidas, menos del 50% del normal, ¿no? Un criterio mayor más un criterio menor como mínimo te hacen el diagnóstico de gamapatía monoclonal. Pregunta: ¿cuál es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diagnosticados de mieloma múltiple? Los pacientes con mieloma múltiple producen gran cantidad de inmunoglobulinas, pero de un solo tipo, ¿no? Puede ser G, por ejemplo, o M, de un solo tipo. Y estas inmunoglobulinas son alteradas, no ejercen su función adecuada en la protección inmunitaria contra infecciones. Y eso los lleva a su principal causa de muerte, que son las infecciones bacterianas. Es la principal causa de muerte y morbilidad y mortalidad en pacientes con mieloma múltiple. Sin embargo, en mieloma múltiple sí se presenta insuficiencia renal, ¿no? Se pueden presentar hemorragias si hay deficiencia de trombocitos. Hipercalcemia también puede haber, y también puede haber amiloidosis secundaria. Las manifestaciones de mieloma múltiple son estos: principalmente dolor óseo, anemia, pérdida de peso, infecciones a repetición, puede haber esplenomegalia y también fiebre, ¿no? Lo más común, dolor óseo y anemia. Entonces todo paciente, sobre todo mayor de 50, 55, que viene con dolor óseo y anemia, diagnóstico diferencial tiene que estar presente siempre el mieloma múltiple, ¿no? Eso es lo mismo que hemos visto hace un rato, ¿no? La incidencia de la discrasia de células plasmáticas. Para recordarles de nuevo que el más abundante es la gamapatía monoclonal de significación incierta. El segundo, mieloma múltiple, ¿no? Macroglobulinemia de Waldenström, muy infrecuente. Paciente de 65 años con lumbalgia, anemia, miren. Lumbalgia puede indicar dolor óseo, puede ser o no. Anemia de 8 gramos. Elevación importante de la BCG. Eso también es una característica del mieloma. La BCG aumenta mucho. Por lo general, la velocidad de sedimentación globular más de 100 milímetros en la primera hora se ve en pocas enfermedades. Una de ellas es el mieloma múltiple o cualquier tipo de gamapatía monoclonal. La otra causa muy importante de este tipo de BCG elevado son las tiroiditis, ¿no? Subagudas. Y puede verse también en algunas vasculitis. Miren, tiene hipercalcemia, ¿no? O sea, esto orienta a un mieloma múltiple. Y componente monoclonal IgG kappa, de tipo kappa, de 6 gramos, o sea, elevadísimo, en el proteinograma electroforético. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Es importante descartar una hernia discal mediante resonancia magnética nuclear. No. Su dolor lumbar probablemente sea por alteración ósea, pero no tanto una hernia. B. La macroglobulinemia de Waldenström es un diagnóstico muy probable. ¿Qué dicen ustedes? No. En Waldenström vimos que la Waldenström es una de las menos frecuentes, o sea, no es el diagnóstico más probable acá. C. El examen morfológico de la médula ósea es fundamental para el diagnóstico. Podrían acercarnos a algunos criterios mayores, ¿no? Por ejemplo, el criterio mayor, que es más de 30% de infiltración por células plasmáticas. D. La determinación de antígeno prostático específico es fundamental para el diagnóstico. Acá no tiene nada que ver la próstata, ¿no? E. Hay que iniciar ya tratamiento con calcitonina y calcio. Calcio, ¿no? Está con hipercalcemia al hacer calcio. ¿Cuál es el correcto? La C, ¿no? Hay que hacer una médula ósea, una aspirada de médula ósea. Bueno, secundario, el mieloma múltiple de manera secundaria puede ir hacia estas partes, ¿no? Columna vertebral en 80%, pelvis en 60%, costillas en 30% y cráneo en 15%. Huesos largos se puede ubicar en húmero y fémur. Principalmente columna vertebral, pelvis y huesos, o sea, columna vertebral y huesos planos, ¿no? Pelvis, costillas y cráneo. Esto que ustedes ven acá, a la izquierda, es el fenómeno de Rouleaux. Es cuando los glóbulos rojos se apilan en forma de pila de monedas. Y eso aparece cuando existe gran cantidad de proteínas anormales en la sangre.
¿no? Aquí estamos viendo otra vez la electroforesis de un paciente, tiene la albúmina normal acá, y aquí el pico monoclonal gamma, ¿no? Entonces el fenómeno de Rolox. Aquí ven de nuevo el fenómeno de Rolox, ¿no? Se apilan las... Y si aparece el fenómeno de Rolox cuando hay proteínas extrañas en gran abundancia, entonces aparece en mieloma múltiple y en otro tipo de gamma globulinemia. 38. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es característica de un mieloma múltiple? ¿Cuál es característica? A. Esplenomegalia. B. Componente monoclonal en suelo I-U orina. C. Descenso de beta 2 microglobulina. D. Hipocalcemia o hipogamma globulinemia. Lo característico es el componente monoclonal, ¿no? Esplenomegalia puede existir, pero es poco. El descenso de la beta 2 microglobulinemia no, más bien hay un incremento en la beta 2 microglobulinemia que puede asociarse al pronóstico todavía, ¿no? Hipocalcemia no, más bien lo más característico es la hipercalcemia en mieloma múltiple. Y tampoco hay hipogamma globulinemia, sino lo más común es hipergamma globulinemia, ¿no? O sea, un tipo de inmunoglobulinas elevadas. 39. El antígeno más característico del mieloma múltiple, ¿cuál de ellos es? Recordamos, el mieloma múltiple se produce por alteración en una clona de células plasmáticas, y las células plasmáticas, ¿qué son? Linfocitos B especializados. Entonces lo que tenemos que buscar aquí es un receptor que sea exclusivo de linfocitos B, ¿no? Recuerdan que los linfocitos T y los linfocitos B tienen este tipo de receptores. ¿Cuál de estos es característico del linfocito B? Es el CD38. CD38 no existe en linfocitos T, solo en B. Entonces es característico de mieloma múltiple, ¿no? Los demás 10, 19 y CD5 existen en ambos tipos de linfocitos B y T. Y la E dice el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto no importa en el tema, ¿no? 40. Uno de los siguientes no suele presentarse en un paciente con mieloma múltiple. ¿Qué cosa de estos no suele presentarse en mieloma múltiple? A. Hipercalcemia. Sí, suele presentarse el calcio muy elevado. Fenómeno de Rolox, también, ¿no? Anemia, también hay anemia. Dijimos que anemia más dolor óseo, hay que pensar en mieloma múltiple. BCG elevado, también, ¿no? Más de 100 sobre todo. Hipoproteinemia, no. Más bien hiperproteinemia. Hablo de las proteínas totales. ¿Cuál es el factor más importante en la génesis de la insuficiencia renal del mieloma? ¿No? Dijimos que el riñón de mieloma, y el riñón de mieloma se da por la eliminación de cadenas ligeras en orina, que precipitan en los túbulos y pueden causar una insuficiencia renal, ¿no? Porque no precipitan y no permiten que siga saliendo el filtrado glomerular por esa vía. Entonces es el riñón de mieloma, la eliminación de cadenas ligeras en orina o proteinuria de Benz-Jones. El mieloma múltiple que con más frecuencia se leucemiza, o sea que se convierta en leucemia, ¿cuál es? IgA, IgG, IgD, cadenas ligeras o IgE. El que más se leucemiza es el IgE, el que produce inmunoglobulina E. Bueno, un poquito vamos a terminar con alteraciones plaquetarias y de la coagulación, ¿ya? A ver, para ver la PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática es un tipo de púrpura que se le ha atribuido a la autoinmunidad, o sea, también puede ser PTI hoy en día, se puede ver como púrpura trombocitopénica idiopática o como púrpura trombocitopénica inmune. Cuando nosotros tenemos un recuento bajo de plaquetas, tenemos que ver el vaso, pues es importante, si hay esplenomegalia o vaso normal, ¿no? Si hay vaso normal, entonces vamos a ver cómo está la médula ósea.
anormal o normal. Si la médula ósea está normal, ¿no? Y solo hay un exceso de la destrucción, y aquí entramos a que es inmunitaria por fármacos o idiopática, al PTI. Es decir, la púrpura trombocitopénica idiopática se caracteriza porque tienes plaquetas muy bajas, pero con vaso normal, con médula ósea normal. Solo es el problema la destrucción de las plaquetas. Eso es el PTI. Y aquí tienen otras causas para estudiar nosotros de esplenomegalia, ¿no? Con médula normal, secuestro, etcétera, ¿no? Y con el vaso también diferentes. 43. Los pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune o PTI se tratan inicialmente exclusivo con corticosteroides. Eso es lo que se indica hoy en día, ¿no? Todas las guías lo hacen. Pero hay situaciones especiales en que se asocia al tratamiento altas dosis de gamma globulina por vía endovenosa. Muy bien, ¿en cuál de las siguientes situaciones puede estar indicado el uso de gamma globulina? O sea, gamma globulina es como una terapia de rescate, se da cuando o no han respondido de manera adecuada a corticoides o cuando hay una emergencia. A. En pacientes mayores a 60 no es la indicación primaria de gamma globulina. B. Cuando las cifras de plaquetas son menores a 5000, ¿no? Todavía se da los corticoides ahí. C. En las pacientes gestantes por púrpura trombopénica autoinmune, no. D. En brotes hemorrágicos graves. Aquí se suele dar la inmunoglobulina como una medida de urgencia, ¿no? La gamma globulina endovenosa. Y esta pregunta va anclada a la anterior. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas puede usarse cuando, por cualquier circunstancia, es necesario elevar rápidamente las plaquetas? En la PTI, obviamente, ¿no? Corticosteroides, gamma globulina, danazol, azatioprina o ciclofosfamida. Se da la gamma globulina, ¿no? Estas son las indicaciones de inmunoglobulina o de gamma globulina endovenosa. Las indicaciones son estas: deficiencia humoral y púrpura trombocitopénica autoinmune, púrpura trombocitopénica autoinmune aguda en niños, púrpura trombocitopénica crónica en niños y adultos, aloinmunización después de infusión plaquetaria, o sea, cuando mucho se le transfunde plaquetas a una persona, ¿no? Trombocitopenia del embarazo y trombocitopenia neonatal también. Trombocitopenia inducida por oro, púrpura trombocitopénica trombótica, también se suele dar inmunoglobulina endovenosa, y en trombocitopenia en el síndrome urémico hemolítico, que dijimos que es más o menos parecido a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Muy bien, en terapia anticoagulante, la heparina, la vida media depende del tamaño de las moléculas y las dosis administradas de la heparina, qué tipo de heparina sea. Y la depuración de la heparina es por despolimerización intracelular, y las moléculas más grandes se van más rápido. Por eso las de bajo peso molecular o las más pequeñas son las que tienen mayor tiempo de vida media y menos dosis al día. El sistema saturable dice de modo que una dosis de 100 unidades por kilo en bolo endovenoso es depurada en 1 hora, mientras una dosis de 25 solo en media hora. O sea, a más dosis también logramos que más tiempo perdure la heparina, ¿no? Dependiendo de su tamaño. Ahí recuerdan dónde actúa la heparina, en la antitrombina 3, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior. 45. Paciente de 63 años que está en tratamiento con heparina intravenosa y desarrolla un cuadro compatible con apendicitis que requiere intervención en las próximas 24 horas. ¿Qué actitud plantearía? Más o menos sabemos cuál es el tiempo de vida media de la heparina intravenosa, ¿no? ¿Qué actitud plantean? Suspender la heparina y operar pasadas 6 horas o más, administrar sulfato de protamina, que es su antídoto, administrar complejo protrombínico, pasar heparina de bajo peso molecular o administrar plasma fresco congelado. Aquí el problema es que el paciente está con heparina y tiene que operarse y imagino que hay riesgo de que sangre más, ¿no? Porque está anticoagulado. Entonces, como la heparina completa, la heparina sódica, tiene el tiempo de vida medio pequeño, 1 a 3 horas, entonces lo que se tiene que hacer es suspender la heparina y operar pasadas 6 o más horas.
Sobre todo porque en la pregunta nos dice que requiere intervención en las próximas 24 horas, ¿no? No nos dice ahorita ya. Si nos diría ahorita ya, le damos sulfato de protamina, pero no, mejoramos y ya se opera rapidito. Ahora, administrar plasma fresco congelado no, porque el plasma fresco congelado se da cuando el paciente está tomando warfarina, no para la heparina, sino para los dicumarínicos, para la warfarina se da el plasma fresco. Entonces la respuesta es la A. 46. Un paciente de 65 años padece fibrilación auricular crónica, con historia de embolia cerebral un año antes. Ya está anticoagulado con warfarina oral. ¿Qué actitud entre las siguientes es la más adecuada? O sea, ¿hasta cuándo se debe anticoagular con warfarina en pacientes con fibrilación? El objetivo de la anticoagulación es prolongar el tiempo de protrombina, ¿no? Y de esa misma manera prolongar el INR. El INR es un índice internacional estandarizado, ¿no? Que si el INR es 1, significa que tu coagulación está normal. Si tu INR es 2, significa que tú estás 2 veces anticoagulado con respecto al normal. INR 3 significa que estás 3 veces anticoagulado, una cosa así, ¿no? Entonces, el objetivo de la anticoagulación con warfarina es llevar el INR entre 2 y 3, o sea, entre 2 y 3 veces, ¿no? Entre 2 y 3. Entonces, aquí la respuesta es la A. Si nos pasamos de 3 o 4, ya tenemos más riesgo de sangrados espontáneos a los pacientes. Mira, ¿qué hacemos cuando viene un paciente sobreanticoagulado? Si el INR es menos de 5, dijimos que lo normal en nosotros es INR de 1. En un anticoagulado queremos que esté entre 2 y 3. Si el INR es menos de 5 y no hay hemorragia, lo que se hace es se suspende la dosis. 1 o 2 días y luego se reanuda, ¿no? A dosis más bajas la warfarina. Si el INR está más alto, entre 5 y 10, pero no hay hemorragia, se omite 1 o 2 dosis cuando el INR está en rango terapéutico, reanudar de nuevo. Como alternativa se puede administrar vitamina K. La vitamina K es el antídoto, pero a largo plazo, ¿no? Va a tomar un día por lo menos para mejorar con vitamina K. Y si el INR está más de 9 y hay ausencia de hemorragia, de todas maneras con INR de 9 el paciente puede sangrar, ¿no? Entonces también se puede administrar una dosis mayor de vitamina K, o inclusive cuando el paciente está en riesgo de sangrado, en cualquiera de estos, pero hay alto riesgo de sangrado o ya sangró, ya no usamos tanto la vitamina K. ¿Qué cosa usamos? El plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque el plasma fresco congelado le devuelve los factores de coagulación al paciente que dependen de la vitamina K. ¿Cuáles factores? 2, 5, 7, 9, ¿no? Entonces le damos plasma fresco congelado y rápidamente mejoramos ese INR. Pregunta, en relación con las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina, dalteparina, etcétera, señale cuál de los siguientes es el verdadero. A. Solo se pueden administrar por vía intravenosa o intramuscular, ¿no? Vamos a ver. B. No originan agregación plaquetaria y trombopenia. Es una característica, ¿no? O sea, no originan, dice, trombocitopenia, pero bueno, también se puede haber, hay reportes por ahí de que pueden originar trombocitopenia. C. Han sustituido absolutamente a las heparinas cálcica y sódica convencionales. No la han sustituido del todo, porque todavía en los hospitales se suele usar heparina sódica, ¿no? D. Su principal ventaja es la facilidad de su uso, pues no precisan controles de laboratorio. Eso es una ventaja muy importante que tienen frente a la heparina sódica. En la heparina sódica hay que estar controlando el tiempo de tromboplastina cada 2 o 3 horas, ¿no? Si estamos dándole en infusión. En cambio, con las heparinas de bajo peso molecular no hay necesidad de controlarlas. E. Aunque tiene muchas ventajas, originan más hemorragia que la heparina convencional. Eso tampoco es cierto, ¿no? Al no actuar selectivamente sobre el factor 10. Entonces, la ventaja es la D, ¿no? Es fácil usar y no precisan controles de laboratorio muy estrictos. Y aquí están las heparinas de bajo peso molecular.
tienen mayor biodisponibilidad y vida media y efecto anticoagulante más predecible que la heparina no fraccionada, por lo que se pueden administrar vía subcutánea cada 12 a 24 horas y no se necesita control analítico, salvo en pacientes con insuficiencia renal o con peso muy alejado del valor promedio, donde se corrige, ¿no? En insuficiencia renal se corrige, ya no se da cada 12 horas, se da cada 24, por ejemplo. Y en los gorditos se sube la dosis también, en cuyo caso se deberá monitorizar los niveles de anti-10 activado. El factor anti-10 activado es el que se debería monitorizar si es que fuera necesario cuando usamos heparinas de bajo peso molecular. El factor 10 activado, el anti-10 activado. ¿Qué más sobre las heparinas de bajo peso molecular? Es importante tener en cuenta que se eliminan vía renal, porque por lo que en insuficiencia renal su vida media está aumentada y hay que disminuir la dosis. Aquí hay algunas equivalencias, no las van a preguntar esto, pero para que tengan en cuenta, ¿no? La dalteparina, 5.000 unidades equivale a 40 miligramos de enoxaparina, ¿no? Bemiparina, 3.500, anadroparina. Aquí están más o menos las conversiones, ¿no? 48. Los pacientes con púrpura trombopénica autoinmune, volvemos a PTI, se tratan inicialmente, creo que esta ya la vimos, ¿no? Con corticoides, pero en situaciones especiales se asocia al tratamiento a altas dosis de gamma globulina, ya la vimos. ¿Cuál de estas puede requerir gamma globulina? Los brotes hemorrágicos graves, ¿no? La misma pregunta repetida. Paciente de 50 años en tratamiento anticoagulante con dicumarínicos, o sea, con warfarina. ¿Cuál de las siguientes pruebas pediría para medir la actividad del anticoagulante? ¿Con qué prueba se controla la anticoagulación con warfarina? Tiempo de protrombina, ¿no? Y el tiempo de protrombina nos lleva a calcular el INR también, van unidos. El tiempo de tromboplastina parcial, o sea la D, se mide cuando se da infusión de heparina sódica, ¿no? Y la E, el tiempo de sangría, es para valorar las plaquetas y su función, la función plaquetaria. En un paciente tratado con anticoagulación de forma crónica, señale cuál de los medicamentos reseñados o señalados a continuación tiene riesgo de disminuir la eficacia anticoagulante. Estamos hablando de warfarina, ¿no? Al administrarlo conjuntamente. Entonces tenemos que ver de estos fármacos cuál es el que induce, ¿no?, a la producción de más enzimas metabolizantes en el hígado, ¿no? El que induce mayor metabolismo es la rifampicina. Algunos medicamentos que interfieren y que más bien prolongan el tiempo de vida media de la warfarina, tenemos por ejemplo los AINES en general, cualquier AINE, y la ciprofloxacina, ¿no? Entonces es muy frecuente que pacientes que están tomando warfarina les da una infección urinaria, por ahí alguien les dio warfarina y vienen con su INR en 10, en 12 y sangrando. Hay que tener cuidado. Muy bien, eso sería todo y ya nos vemos la siguiente.